Bien. Bienvenidas y bienvenidos al webinar número 22. Hoy tenemos a Luis Andrés Medo, nos va a hablar de sistemas, de la teoría de los estándares a la realidad práctica. Este webinar presenta la teoría sobre sistemas de sistemas basada en estándares como los de IEEE y INCOSE, describe cómo aplicar los procesos de ingeniería de sistemas en entornos de sistemas y detalla las dificultades inherentes a esta aplicación. En la práctica, dificultades se manifiestan de manera tangible, presentando un verdadero desafío para el ingeniero de sistemas. Esta charla abordará las complejidades reales de trabajar con sistemas de sistemas, explorando las brechas entre la teoría y la práctica y proponiendo enfoques para gestionar estos retos desde una perspectiva práctica y aplicada. Luis es ingeniero de sistemas certificado CIEP con experiencia en sistemas complejos, sistemas de sistemas y gestión de tráfico aéreo, expresidente de INCOS España y fundador del podcast de ingeniería de sistemas Sistemistas, probablemente lo conozcan. Actualmente reside en Alemania y trabaja como ingeniero de sistemas senior. Entonces, Luis, muchas gracias. Adelante y te cedo la pantalla. De acuerdo, muchas gracias. Voy a compartir. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Vale. Bueno, primero, gracias y enhorabuena a Incose Latam. Gracias por la oportunidad de dar una charla en español, que no es habitual. Y enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo, Jaime, Adrián, Misael y todos los que colaboráis o colaboran con Incose Latam, porque bueno, como creador del podcast de Sistemistas de Ingeniería de Sistemas en Español, es un placer ver que la comunidad de Ingeniería de Sistemas en nuestro idioma común se amplía, ¿no? Y crece. Tenemos, creo que es el tercer idioma más hablado en todo el planeta. No sé si el segundo, tercero o cuarto. Y, bueno, está muy bien ver que crece la comunidad. Entonces, bueno, voy a empezar. Primero un poquito sobre mí, para que tengáis un poco, bueno, ya me ha presentado Adrián, pero un poquito más de detalle. Nací en España hace ya unos pocos años, en 1974. Estudié Information Technology y Ingeniería de Software, terminé en el 98 y en ese mismo año empecé a trabajar ya por entonces en Indra como programador, 3 años hasta 2001 y entonces pasé a Ingeniería de Sistemas. Por entonces no lo llamábamos Ingeniería de Sistemas, yo no sabía lo que era eso, pero empecé a trabajar con requisitos, capturando requisitos con cliente y escribiendo los requisitos de sistema y de software. Eh, Estuve en la parte de V&V también, asistiendo a las pruebas, hasta 2016 en Indra en control de tráfico aéreo. Pasó por Airbus haciendo pruebas, escribiendo y ejecutando pruebas para el A400, para uno de los sistemas del A400. Estuve en Skydweller también como ingeniero de sistemas general, Overall Systems Engineering, que lo llaman ellos, participando prácticamente en todas las partes del ciclo de vida. Em, Luego volví a Indra, estuve ya como parte de mi experiencia de sistema de sistemas, creando y liderando el equipo de PMT, procesos, metodología y herramientas de ingeniería de sistemas para un gran proyecto de defensa de un sistema de sistemas aquí en Europa, los que pues, lo oís es EFCAS. Y luego me vine a Alemania en 2023 de liderar el equipo de procesos, metodología y herramientas a participar como ingeniero de requisitos de sistema de sistemas y arquitectura del sistema de sistemas en el mismo proyecto. Aparte de eso, pues, es presidente de Incos España, CSEP. Tuve la suerte de participar en el TLI de Incose junto con Adrián. 2 años interesantes y muy retadores también. Me saqué mi certificación de SSML y bueno, el podcast. No me lío más. Vamos al grano. Vamos a hacer un repaso de los estándares que yo conozco. No los conozco en detalle, los he usado siempre como referencia. Eh, Tres de ISO y eCubo. Incose tiene un documento editado, no es un estándar, pero es un documento sobre las bases, los problemas y qué tener en cuenta cuando afrontamos un sistema de sistemas o la ingeniería de sistema de sistemas. Citaré algún otro estándar y luego pasaremos por encima sobre los 4 puntos que yo creo que han sido, en la experiencia que yo tengo, los más relevantes y los más complicados
desde un punto de vista de aplicar la ingeniería de sistemas a un sistema de sistemas. Y luego, pues, unas conclusiones. Al final tendremos un tiempo para preguntas, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar con una definición. ¿Qué es un sistema de sistemas? Pues un sistema de sistemas es un sistema compuesto por sistemas independientes que colaboran para lograr un objetivo global, pero que mantienen su operación y gestión autónoma. Esto es clave, ¿de acuerdo? Es la definición de Mayer. Tenéis ahí la referencia al Systems in Body of Knowledge, pero básicamente, y pongo el acento, es que mantienen su operación y su gestión autónoma, ¿de acuerdo? Al principio había, o Mayer definió otras características, pero al final se quedó en si los sistemas constituyentes, que es la definición que tenemos ahí, no son independientes desde un punto de vista operacional, no es un sistema de sistemas. Desde un punto de vista de gestión, management, que lo dicen en inglés, podrían ser o no independientes. Eso depende de la aproximación que en ese proyecto, programa se haga a la gestión de los diferentes sistemas constituyentes. Pero si no hay independencia, insisto porque es relevante, si no hay independencia operacional de los sistemas constituyentes, no es un sistema de sistemas, sería un sistema tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí las definiciones en inglés: sistema de sistemas, un conjunto de sistemas o elementos del sistema. Esto significa que no necesariamente todos los, vamos a hablar un poco de niveles, si entendemos que el sistema de sistemas es un nivel cero, L0, los L1 serían los sistemas constituyentes, pero no todos los L1 tienen que ser sistemas independientes. Podría haber elementos del sistema que no son sistemas per se. Imaginemos un sistema de sistemas que tiene distintos, vamos a hablar de vehículos, y para interconectar esos vehículos creamos un elemento del sistema que interconecta todos los vehículos, pero no es un sistema independiente. ¿De acuerdo? Sería un ejemplo. Bueno, estos interactúan para proveer una capacidad única que ninguno de los sistemas constituyentes puede alcanzar por sí mismo. ¿De acuerdo? Es decir, hay un motivo generalmente para crear un sistema de sistemas, y ese es que no podemos conseguir esa capacidad con ninguno de los sistemas por sí solos, existentes o no existentes. ¿De acuerdo? Como he dicho, los elementos del sistema pueden ser necesarios para facilitar la interacción de los constituyentes, ¿de acuerdo? Y los sistemas constituyentes pueden ser parte de uno o más sistemas de sistemas, no necesariamente un sistema constituyente, un vehículo, un avión, una torre de control, por ejemplo, un sistema de control de tráfico, de gestión de tráfico aéreo, es un ejemplo claro de un sistema de sistemas. Las torres de control, los aeropuertos, los aviones, los centros de control, todos son sistemas independientes. ¿De acuerdo? Pero un avión no necesariamente participa solo de un sistema de sistemas, participa de muchos. De hecho, cada vez que un avión pasa de país, está cambiando de sistema de sistemas. Cada sistema constituyente es un sistema útil por sí mismo, teniendo su propio desarrollo, goles de gestión y recursos. Y de aquí vienen las complicaciones de gestionar un sistema de sistemas. Estas definiciones están extraídas de la ISO 21839. ¿De acuerdo? Dejarme remarcar independencia operacional y una capacidad única. ¿De acuerdo? Lo remarco porque en mi experiencia estas han sido o son algunas de las cosas que se confunden muchísimo cuando trabajando con un sistema de sistemas. ¿De acuerdo? La pregunta de ¿para qué creamos un sistema de sistemas? Si no se sabe para qué, si no se identifica esa capacidad única o capacidades únicas, si es posible, habría que replantearse ciertas cosas. Bueno, los estándares que vamos a ver. 21840. Este estándar es una guía práctica para aplicar los procesos de la 15288 en el contexto de sistema de sistemas. Este estándar lo que nos dice, hace un repaso de todos los procesos de la 15288, no crea ningún proceso nuevo, sino que nos da recomendaciones de cómo adaptar los procesos existentes de la 15288 a un SOS, desafíos específicos del SOS, como por ejemplo la interoperabilidad entre sistemas heredados y nuevos, la gobernanza colaborativa entre distintos stakeholders y la resiliencia ante fallos en sus sistemas críticos. ¿De acuerdo? Aquí he puesto un ejemplo extraído de la norma. A ver si dejadme que tengo una pantalla aquí. Vale.
Por ejemplo, el proceso de Stakeholder Needs and Requirements Definition, la definición de necesidades y requisitos de los stakeholders, ¿vale? Definido en la 15288. En este estándar, en el 21840, nos dicen que dependiendo del tipo de SOS, hablaremos de esto después, los tipos de SOS, los acuerdos de gestión, las necesidades y los requisitos, este proceso para un SOS debería afrontar selección y recomendación de nuevas capacidades mediante la inclusión o actualización de los sistemas constituyentes, la identificación de las necesidades y los requisitos para resolver los problemas del SOS y la creación de nuevos elementos del sistema. Es decir, como parte de este proceso de la 15288, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con sistemas constituyentes independientes. Y básicamente esto es más o menos eh, lo que trata todo este estándar. Yo lo he usado sobre todo como referencia. No os voy a decir que es muy útil, o desde mi punto de vista no es un estándar que os vaya a resolver la vida si trabajáis en un sistema de sistemas, pero puede dar ciertas indicaciones, sobre todo basada en mi experiencia. Si vosotros tenéis conocimiento profundo de la ingeniería de sistemas tradicional, este estándar sobre todo os ayudará a explicar a otros la diferencia entre un sistema tradicional y un sistema de sistemas. Pero una referencia buena para interactuar con otros stakeholders. ¿De acuerdo? Pero como digo aquí, lección aprendida, todo depende. Es un básico en ingeniería de sistemas, todo depende, ¿no? Pues en este caso también. Depende. Depende del contexto, depende del proyecto, depende de los acuerdos, depende de muchas cosas. ¿De acuerdo? 21840. Estos tres estándares, hasta donde yo sé, se están revisando y actualizando. En el grupo de sistemas de INCOSE hemos participado parcialmente en la revisión del nuevo wording de los tres estándares. No sé cuándo se publicarán, no lo sé. 21841. Taxonomía de los sistemas de sistemas. Este estándar nos da la famosa taxonomía que yo creo que es la más conocida y probablemente la única estandarizada en cuanto a sistemas de sistemas de los tipos que hay, ¿vale? Una posible taxonomía muy importante en este caso. En esta taxonomía, que es de Mayer también, los sistemas de sistemas, habréis visto también en presentaciones, en papers, en artículos que Judith Dalman también lo cita mucho, estos. Esta taxonomía está basada en el grado de independencia operacional y de gestión de los SOS, ¿de acuerdo? Solo basada en el grado de independencia operacional y de gestión. Y los cuatro tipos posibles de SOS serían un dirigido, directed, en el que un ente único controla y gestiona todos los sistemas constituyentes. Por ejemplo, un sistema de misiles integrado. El mando central coordina los radares, coordina todo y los cambios en esas operaciones, ¿de acuerdo? Un reconocido, acknowledge, en el que hay un objetivo común y cierta coordinación, pero los sistemas mantienen autonomía, ¿de acuerdo? Cada sistema constituyente tiene su propio ciclo de vida, tiene sus propios objetivos y se juntan, por así decirlo, con otros sistemas para conseguir un objetivo común. Un colaborativo, en el que los sistemas negocian y colaboran voluntariamente para lograr un objetivo compartido y no hay control centralizado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un sistema de control de tráfico aéreo podríamos decir que es un acknowledge, porque sí hay un control más o menos centralizado o una autoridad que centraliza ciertas normas, como en Europa, Eurocar, ¿de acuerdo? Eh, y un virtual. En un sistema de sistemas virtual no hay objetivo explícito, no hay estructura clara, la colaboración es temporal y emergente. Típico ejemplo de, aparte del que cito en la diapositiva, de un sistema de sistemas virtual, Internet. ¿De acuerdo? Lección aprendida, y esto lo voy a remarcar mucho. No importa el tipo de sistemas en el que trabajéis. He visto negociaciones bloqueadas durante meses, porque estaban discutiendo qué tipo de sistemas es en el que estamos trabajando. Da igual. Primero, centraros en el objetivo a conseguir, centraros en entender, o deberíamos centrarnos en entender cuál es la autoridad del equipo de sistemas, cuál es la autoridad de los equipos de los sistemas constituyentes, en qué hay flexibilidad, en qué no hay, y llegar a acuerdos de gestión. Una vez hecho eso,
podríamos decir, bueno, pues vamos a ver qué tipo de sistema es, si es que nos importa. Si es que nos importa, ¿de acuerdo? Pero definir primero, vamos a hacer un sistema directed o acknowledge o collaborative es un error desde mi punto de vista. Primero entiende el contexto, entiende el sistema de sistemas y luego ya si necesitas ponerle un nombre se lo pones, en mi opinión, ¿de acuerdo? Y basado en mi experiencia. Siguiente estándar, 21839. Ahora lo veremos en una imagen, este estándar nos da consideraciones que aplicar a un sistema de interés, sistema tradicional, si este sistema es un sistema constituyente de un SOS, ¿de acuerdo? Es decir, si de repente nosotros estamos trabajando para un sistema o vamos a crear un sistema que es un sistema constituyente de un SOS, ¿qué deberíamos tener en cuenta siendo ingenieros no del SOS, sino de ese sistema? ¿De acuerdo? Pues es un poco más o menos lo mismo. Interdependencia entre sistemas autónomos, la incertidumbre y los comportamientos emergentes, hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué aporta nuestro sistema al sistema de sistemas y qué tenemos que tener en cuenta de los otros sistemas? ¿Qué tipo de gobernanza hay? Y luego, bueno, pues pasa por las etapas del ciclo de vida con consideraciones específicas en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En la fase de concepto y definición, pues hay que tener en cuenta objetivos globales. En la fase de diseño y desarrollo habría que tener en cuenta interoperabilidad y modularidad, ahora que están tan de moda las arquitecturas de referencia modulares como MOSA. La fase de implementación, pues una integración progresiva. No hay mucha novedad en esto, en realidad, con una aproximación tradicional que no sea tener en cuenta de, oye, no estás solo, vas a participar en un sistema de sistemas. Tus objetivos de sistema y los del sistema de sistemas pueden diferir. Tenerlo en cuenta. Habría que tenerlo en cuenta siempre, ¿de acuerdo? Como digo aquí, lección aprendida, no estás solo. Tu sistema no está solo. Eh, bien, 21839. No hay mucho más que decir en esto. Esta es una imagen sacada de esos estándares, la relación entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos aquí, las consideraciones de SOS tendríamos la 21841 y la 840. Consideraciones de SOS para sistemas tendríamos la 21839 y la 15288, que es la que entiendo que todos estamos acostumbrados a usar y que es la base de todos los procesos del Handbook de INCOSE, ¿de acuerdo? Esta es la relación entre ellos. Y vamos a hablar un poco de este documento de INCOSE, que es el SOS Primer, un documento breve, creo que no tiene más de, a ver, no me acuerdo, pero creo que no tiene más de 10 hojas. Es un resumen muy concreto y muy al grano de qué es un sistema de sistemas, cómo saber si estamos participando en un sistema de sistemas. De nuevo, repite la taxonomía y qué problemas o pain points vamos a enfrentar o va a enfrentar el ingeniero de sistemas, ¿de acuerdo? Y como vemos ahí, pues los que cita son testing, tened en cuenta cómo y cuándo probamos y validamos el SOS, no estamos solos. Y esto cambia, claro. Cambia si estás trabajando en el equipo de ingeniería de sistemas o en el equipo de ingeniería de sistemas de uno de los sistemas. Entonces, el reto es, oye, soy ingeniero de V&V del SOS y tengo que planificar la verificación o la validación de cómo lo hago. Pues os podéis imaginar que teniendo ciclos de vida distintos cada uno de los sistemas, va a depender mucho, mucho, mucho de los acuerdos programáticos y de la autoridad que tenga el sistema de sistemas sobre los sistemas. Capabilities y requisitos. Cada sistema va a tener requisitos independientes, que en muchos casos o en algún caso podrían derivar de las necesidades del SOS, pero no es tan fácil como decir, lo trataremos un poquito más adelante, no es tan fácil como decir, ah, bueno, pues le al sistema constituyente A que cambie sus requisitos. Eso no depende del tipo de SOS, no funciona. La autonomía, interdependencia y la emergencia. Cosas a tener en cuenta también la autonomía, la interdependencia, la emergencia en un SOS. ¿Me seguís oyendo? Hay un aviso que... Creo que hemos Ahí perdido un creo que poco. lo perdimos a Luis. Eh,
¿Me oís? Ahí se escucha. Hola, hola. Vale, ¿dónde me he quedado? ¿Me ha Escuchamos. salido un aviso de que la conexión estaba inestable? Ahora parece que volvió. Vale, decirme dónde me he quedado, dónde habéis dejado de irme. No, creo que puedes seguir del mismo punto. Ah, Fueron vale, vale. dos segundos que se perdieron. Ah, vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues eh, como decía, la emergencia en el entorno de los sistemas la definen, del sistema de sistemas, la definen como consecuencias inesperadas de la interacción entre los distintos sistemas constituyentes. Entonces, nuevas capacidades que no se esperaban o impactos positivos serían nuevas capacidades, impactos negativos por la colaboración entre los distintos sistemas, ¿de acuerdo? La autoridad del SOS, ¿quién toma las decisiones? Mi experiencia, si alguna vez participáis en un SOS o tenéis la posibilidad de iniciar un SOS desde el principio, no arranquéis si la autoridad no está clara. Insistid tanto como podáis al jefe de programa, jefe de proyecto, quien sea, para que acuerde eso lo antes posible. SOS príncipes, los principios del SOS. ¿Qué procesos vamos a seguir? Imaginaos un SOS en el que participan distintas naciones, distintas empresas, distintos estándares. ¿Qué procesos seguimos? Llegamos a un acuerdo primero o sobre la marcha, pero entonces habrá que seguir un ciclo incremental poco a poco, ¿de acuerdo? Liderazgo. Esto lo cita INCOSE más que en el contexto de un sistema de sistemas en concreto para identificar qué características necesitan los líderes de sistemas, la gente que lidera equipos en sistemas de sistemas, ¿de acuerdo? Hay que manejar muchísimo la incertidumbre. Y los sistemas constituyentes, la integración, ¿cómo y cuándo integramos los sistemas constituyentes? ¿Cuál va a ser el ciclo de vida? ¿Cuáles son los plazos, los calendarios de cada uno de ellos? ¿Y cuáles los del SOS? Con lo cual es una negociación constante, dependiendo de los acuerdos de autoridad, es una negociación constante, ¿de acuerdo? Y como dice aquí también INCOSE, pues los sistemas normalmente tienen stakeholders claros, más o menos. Un sistema de sistemas tiende a tener distintos niveles de stakeholders, en muchos casos desconocidos. Un sistema tiende a tener objetivos claros y un propósito. Los sistemas de sistemas depende. En el caso, por ejemplo, y basado en lo que yo he leído, que he leído mucho sobre la aproximación en Estados Unidos del DoD a sistemas de sistemas, para ellos entiendo que es más fácil, porque tienen un cliente claro, con conocimiento y con autoridad. Con lo cual, el propósito y los objetivos del sistema de sistemas los define el DoD. Punto. En general, ¿vale? Los papers que yo he visto. No hay ambigüedad, no hay nada que discutir. Hay un, hay un artículo que publiqué, el artículo en sí no está orientado, un paper, no está orientado a hablar de sistemas de sistemas, habla del retorno de inversión de MBSE, pero está basado en la aproximación que siguió el DoD junto con Lockheed para el desarrollo transformar el desarrollo de plataformas submarinas, submarinos, el Clase Virginia y otros, en un sistema de sistemas. Entonces, lo que el DoD hizo crearon un equipo Systems Engineering and Integration, Ingeniería de Sistemas e Integración, bajo la autoridad directa del DoD, pero con participación de ingenieros de Lockheed. Entonces, ese equipo lo que hacía, y esto también es otro error muy común, entendemos que el sistema de sistemas tiene que dar necesidades de alto nivel a los sistemas constituyentes. Eso no es necesariamente verdad. ¿De acuerdo? En este caso que os cuento, ese equipo de ingeniería de sistemas e integración recibía las necesidades directamente del DoD y el alcance del sistema de sistemas era solo el sistema de combate de los submarinos. Nada de motores, nada de otros sistemas. Sistema de combate, sistema de misión, por así decirlo, ¿de acuerdo? Solo es el alcance. Lo que hacía este equipo de autoridades SOS era definir nuevas necesidades, identificar el impacto en los interfaces de nivel L2 o L3. Se saltaban directamente el nivel E1. Iban directamente a L2 o L3 y junto con los equipos de integración y de desarrollo de esos niveles
acordaban un calendario para implementar los cambios. ¿De acuerdo? Quiero decir con esto que no necesariamente el sistema de sistemas da necesidades L1, hablando en los niveles que conocemos a los sistemas constituyentes. No tiene por qué, ¿de acuerdo? Depende. Bueno, pues visto el Inconcept Primer, algún otro estándar de los que yo he conocido y he podido leer, del DoD hay una guía para ingeniería de sistemas, muy útil, muy útil. La verdad es que es muy, muy, muy de mucha ayuda. Eh, Hay otra guía del DoD que es SOSE Guide también, ¿de acuerdo? Estrategias para gestionar complejidad en SOS militares. No lo cito aquí, pero puede ayudar leer algo sobre MOSA, porque son arquitecturas modulares. Todo lo de MOSA está en abierto en Internet, si buscáis. Arquitecturas modulares abiertas, Modular Open Systems Architecture. La NASA tiene también en su handbook cita parcialmente sistema de sistemas y tiene una guía específica para sistema de sistemas. Están en abierto, se pueden consultar. Esta es del DoD también, ¿de acuerdo? Buscando en Internet las encontréis. Y el Reino Unido tiene también su propia guía de ingeniería de sistemas de sistemas, el Ministerio de Defensa de Reino Unido, ¿de acuerdo? Bueno, estándares que están ahí y que pueden ser de ayuda para navegar y buscar información concreta. Y pasamos un poco a la práctica, aunque ya os he ido dando algún esbozo, pero bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle. Autoridad del SOS, uno de los pain points que cita Incosi. Claves esenciales. Todo esto ya basado en mi experiencia. Ya lo he dicho antes, definir roles y responsabilidades claros y compartidos. Sobre todo que estén muy claros, lo más claro posible. Si participáis en un SOS en el que cada sistema constituyente depende de una empresa distinta y los roles y las responsabilidades no están claras, vais a tener un problema grave. No sé si sabéis el estado en el que está EFCAS ahora mismo en Europa, pero está parado, totalmente bloqueado por esto. ¿De acuerdo? 6 años de desarrollo, no sé cuántos miles de millones, y ahora mismo está parado, totalmente parado. Se suponía que ha pasado la fase de concepto, 6 años de fase de concepto, y debía empezar la fase de desarrollo y está bloqueada, porque ni los políticos de los tres países, ni las industrias Luis, creo que te perdimos nuevamente. son capaces de acordar una gobernanza. No tengo problemas de internet, ¿eh? ¿Me oís? Sí, ahora se oye. Justo estabas comentando Ah. algo difícil. Eh, Supongo que lo de EFCAS, sí, sí. Bueno, repito un poco. Este programa europeo, que lleva 6 años de desarrollo, dos fases, fase 1A y fase B, está ahora mismo totalmente bloqueado porque no han sido capaces de definir los roles y las responsabilidades claras y compartidas, ¿de acuerdo? Es un caso muy concreto, es cierto. No hay un cliente como el de OD que dé un manotazo en la mesa y ponga orden. Hay tres clientes y tres grandes industrias. Pero aún así sigue siendo clave. Gobernanza clara y compartida desde el principio o lo antes posible, ¿de acuerdo? Fundamental. Estándares y políticas comunes también, por supuesto, para asegurar la interoperabilidad y la coherencia. La interoperabilidad no solo entre los sistemas, por supuesto, hay que definir estándares que usarán los sistemas constituyentes para hablarse unos a otros, como los que define la Autoridad de Navegación Aérea en Europa para los sistemas de control de gestión de tráfico aéreo, pero también entre los equipos. ¿Qué estándares, qué procesos vamos a usar? ¿Cómo vamos a hablar entre nosotros? ¿Cómo vamos a entendernos? ¿De acuerdo? Es importante también, sobre todo participando en proyectos multinacionales, que pueden aplicar cada industria, cada país, distintos marcos de referencia. Autoridad. Otro punto de dolor en los sistemas. Requisitos. ¿De acuerdo? Eh, Os he dicho antes que los 2 últimos años y medio, ahora ya no, hace un mes que he cambiado de proyecto, pero los 2 últimos años y medio he estado participando como ingeniero de requisitos del sistema de sistemas, como parte de la oficina de jefatura de ingeniería, y hay muchos retos muy relevantes en esto.
Bien, ¿de acuerdo? El primero, ¿cuándo? Porque los distintos sistemas están en distintas fases. Cada, cada industria puede tener sus propios objetivos, sus comerciales también, ¿eh? Y es viable. Como hemos visto antes, los sistemas son independientes, operacional y desde un punto de vista de gestión, con lo cual que el sistema de sistema tenga una necesidad para un cierto momento no significa que la industria que está construyendo uno de los sistemas no quiera venderlo o comercializar su sistema en otro momento en el tiempo y con un alcance ligeramente distinto, ¿de acuerdo? Tener requisitos estáticos, muy difícil, porque no se adaptan a cambios en el sistema de sistemas y hay que adaptarlos constantemente. Y os diría más, incluso la necesidad de tener requisitos de SOS debería cuestionarse, ¿de acuerdo? Vamos a crear requisitos de SOS, ¿por qué y para qué? A lo mejor no es necesario. Yo en algún punto llegué a dudar de que necesitábamos requisitos del SOS y que fuera más necesario necesidades de alto nivel o incluso eh, eh, design constraints, no me sale ahora en español, pero nada. Es decir, que no fuera necesario escribir requisitos formalmente. ¿De acuerdo? ¿Quién los aplica? ¿Quién es responsable de esos requisitos? Si la autoridad del SOS o el equipo de SOS redacta requisitos, ¿están los sistemas constituyentes obligados a aceptarlos? ¿Se negocia? ¿Pueden rechazarlos? Esto es parte de lo que hemos dicho antes también, ¿no? La autoridad. ¿Quién tiene autoridad sobre qué? Es un poco más lo mismo. La falta de alineación entre stakeholders, ¿de acuerdo? Requisitos contradictorios. Otra cosa muy importante aquí, visibilidad en los sistemas constituyentes. Depende del tipo de sistema de sistemas. ¿Puedo yo o voy a tener acceso a los requisitos o a las funcionalidades de alto nivel de los sistemas constituyentes? ¿O me van a filtrar la información, me la van a dar con cuentagotas y me va a resultar muy, muy, muy difícil entender las funciones de esos sistemas constituyentes? De nuevo, es parte de los acuerdos de gestión y de autoridad, ¿de acuerdo? Y las diferencias culturales, cómo escribimos los requisitos. Esto es también muy, muy relevante. Me parece, siempre es importante tener un plan de gestión de requisitos, Requirements Management Plan, en el que hablemos de cómo escribir requisitos, plantillas de requisitos, la sintaxis. En este caso es todavía más importante, ¿de acuerdo? Intentar escribir requisitos entre países que tenemos distintos idiomas, distinta estructura del lenguaje, distintas formas de expresarnos, pues puede llegar a ser muy difícil, porque uno de los países pueden estar acostumbrados o tienen un lenguaje más complejo, su lenguaje nativo es más elaborado, con más artificios, por así decirlo, y tienden a usar eso en los requisitos. Cuando a lo mejor, por otro lado, sí que tienen, aquí en Alemania yo lo veo, los alemanes se les suele dar bastante bien escribir requisitos en inglés. Son muy concretos, lo que yo he vivido, muy concretos y usan un lenguaje muy claro en general, ¿de acuerdo? Por lo cual hay que tener en cuenta esas diferencias culturales. Por ejemplo, algo que, incluso usando el mismo idioma, algo que Jaime y Adrián saben bien, porque lo hemos estado viendo, incluso con el español, hemos estado o estamos trabajando en la traducción, creo que puedo decirlo, ¿no? En la traducción del handbook y llevamos meses intentando ponernos de acuerdo en ciertas expresiones, porque se usan distinto en Argentina, en Chile y en España o en otros lugares de Sudamérica. Entonces, incluso teniendo el mismo idioma, hay palabras que tienen un significado totalmente distinto en España y allí en Hispanoamérica. Bueno, pues eso, que son cosas a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Siguiente, sistemas constituyentes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Al final es un puzzle, como pongo ahí en la imagen de la derecha abajo. Autonomía versus control. Volvemos a lo mismo. Son sistemas independientes que dependerá. Deberían alinearse con objetivos globales, porque esos objetivos globales son los del SOS. Pero si los acuerdos de gobernanza nos llevan a participar en un SOS virtual, no hay objetivos globales, ¿de acuerdo? Como en Internet. Internet nos da un servicio a todos los usuarios, pero no hay, cada sistema que participa en Internet no tiene un objetivo global, no hay unas necesidades, no hay unos requisitos únicos, ¿de acuerdo? Se interconecta.
Luis se volvió a entrecortar. Y se van adaptando sobre la marcha. Joder, no sé, es raro. En estas horas aquí no debería haber nadie conectado al Ah, wifi. ahí volvió. Es el comportamiento emergente, ¿no? Del sistema de sistema. Luis, ¿estás por ahí? Ah, vale, vale. Decía que es raro que a estas horas, porque son las 10 menos 20 aquí, no debería haber mucha gente conectada. Hola, hola, Sí, ahí te escuchamos. hola, hola. Vale, darme un... Bueno, ya hay preguntas en el chat. Estás muteado, Luis. Vale, ya estoy. ¿Me veis? Ahí está. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues a ver, vuelvo a compartir. Perdón. No hay problema. Vale, ya estoy. A ver si ya no falla. Me he conectado con el móvil. Bueno, estaba diciendo interoperabilidad, creo que ya lo he dicho. No, estaba en autonomía y control. Interoperabilidad, las tecnologías que va a usar cada sistema constituyente pueden generar incompatibilidades. Por ejemplo, y el más relevante sería distintos interfaces para comunicarse entre los distintos sistemas constituyentes, ¿de acuerdo? Falta de trazabilidad, ¿dónde está el fallo? Muy relacionado con, como decía antes, con la parte de V&V. Dependiendo de la visibilidad que yo pueda tener de los sistemas constituyentes, podré identificar claramente dónde está el fallo o no. La evolución asíncrona, distintos ciclos de vida, esto ya lo hemos quitado, no hay necesidad de repetirlo. Y la seguridad, la propagación de fallos en el sistema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el contexto de la defensa en Europa y el mundo de aeroespacial, ahora mismo no hay una normativa, hasta donde yo sé, clara para certificar sistemas de sistemas en cuanto a safety y aeronavegabilidad. ¿De acuerdo? Creo que están trabajando en ello, pero que yo sepa todavía no hay nada publicado. Entonces, es un reto importante también. ¿Cómo certificamos, cómo aseguramos que los sistemas, cuando trabajan juntos, no van a fallar? Y que si fallan, los fallos están aislados. ¿De acuerdo? O somos capaces de aislar los fallos. ¿Qué más? Pruebas, V y V. Pues aquí también eh, retos relevantes. Complejidad distribuida. ¿Cómo probamos? Sistemas geográficamente dispersos, entornos heterogéneos, protección de los datos por parte de cada industria, protección del conocimiento. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. Acuerdos. Los acuerdos de gobernanza son clave. ¿Qué voy a poder hacer? ¿Qué no voy a poder hacer? Y cuando desde el principio sé qué no voy a poder hacer, actúo en consecuencia y planifico los requisitos, el desarrollo, todo en consecuencia. ¿De acuerdo? Una dinámica cambiante, los SOS evolucionan constantemente. Entonces, si yo planifico unas pruebas de integración y un mes después uno de los sistemas constituyentes en su propio ciclo de vida implementa una capacidad nueva, ¿qué hago? Retraso las pruebas, vuelvo a planificar pruebas de nuevo porque esa capacidad afecta al comportamiento del sistema de sistemas. Muchas cosas a tener en cuenta. No. Alcance y responsabilidad, esto no lo cito, ya lo hemos hablado. ¿Qué autoridad tiene el SOS para V&V de los sistemas constituyentes? Interoperabilidad crítica, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y es la base de un sistema de sistemas. Son sistemas actuando juntos, colaborando, con lo cual la interoperabilidad es la clave de todo. Y es clave ver cómo vamos a validar y verificar y validar esa interoperabilidad. Y la resiliencia y la seguridad, probar de nuevo la capacidad del SOS para resistir fallos, ataques o condiciones extremas.
¿Cómo lo hacemos? ¿Hasta qué punto puedo pedirle a una de las industrias que me deje romper su sistema para probar si es resistente a los fallos? ¿Van a querer? ¿No van a querer? ¿No me dejan porque saben que tiene un fallo y no quieren que yo lo descubra? Bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que son al final de lo que se trata un sistema de sistemas es siempre tenemos que tener en cuenta qué sistemas constituyentes hay y qué puedo hacer con ellos y qué no puedo hacer con ellos, qué autoridad tengo sobre los sistemas constituyentes y cómo puedo, por lo tanto, responder a las necesidades del sistema de sistemas, serán las necesidades de mi cliente. Y llegamos a las conclusiones. Conclusión, es un laberinto. Trabajar en un sistema de sistemas es un laberinto. Eh, Muchas cosas a tener en cuenta y sobre todo la gran diferencia, porque de lo que me he dado cuenta en estos 3 años y medio en total, más o menos, trabajando en sistemas de sistemas, es que la ingeniería de sistemas y la ingeniería de sistemas no es distinta. Es lo mismo, son los mismos procesos, son las mismas cosas a tener en cuenta. La gran diferencia es autoridad, esos acuerdos de gobernanza. Porque normalmente en un sistema tradicional nosotros participamos en uno de los niveles, tenemos claro quiénes son los stakeholders, tenemos claro a quién tenemos que satisfacer, tenemos claro quiénes son los equipos de los siguientes niveles, con quién hay que interactuar y qué podemos hacer, cuál es nuestra autoridad, quién diseña, quién especifica, quién desarrolla. En el caso de un sistema de sistemas, no siempre está claro y esa es la gran complejidad. Intentar manejar toda esa incertidumbre e intentar aclarar lo antes posible qué voy a poder hacer y qué no voy a poder hacer. Y luego, por supuesto, los distintos ciclos de vida, también muy relevante. Hay que tener en cuenta que cada sistema tiene su independencia operacional y de gestión. Y tendremos que tener siempre eso en mente. Y con esto, eso es todo. Pasamos a las preguntas si queréis, justo a tiempo. Muchas gracias por escucharme y si hay dudas, pues vamos con ellas. Bien, Luis. Eh, Muy bueno, gracias, súper interesante y de hecho hay varias preguntas. Ah, bien. Eh, Algunas son acá del grupo de dirección de Incose Latam. Quizás podemos pasar antes a los comentarios y preguntas de participantes que no son del grupo directivo para dar un poco más de... Bueno, acá por ejemplo, Juan Manuel hace un comentario, no necesariamente una pregunta. Dice, ya no existen sistemas aislados. Los requisitos de ciberseguridad obligan a integrar un sistema de ciberseguridad o de ciberdefensa en nuestros sistemas objeto. Ya no existen sistemas aislados, los requisitos de seguridad obligan a integrar. Sí, de hecho la ciberseguridad es un tema conflictivo también en los sistemas de sistemas, por lo menos en los que yo he participado, ¿de acuerdo? Y de nuevo, el problema sigue siendo el mismo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, si hay un equipo independiente que se encarga de la ciberseguridad, hasta dónde ese equipo tiene autoridad sobre los sistemas constituyentes? ¿De acuerdo? ¿Dónde reside esa ciberseguridad? Por ejemplo, si hablamos de un elemento, no un sistema constituyente, un elemento del sistema que interconecta todos los sistemas constituyentes, ¿hasta qué punto ese elemento del sistema que probablemente resida parcialmente en los sistemas constituyentes tiene capacidad para hacer cambios o tomar decisiones en los sistemas Mm. constituyentes? ¿De acuerdo? Pero en principio Igual, la teoría, sí, perdona, bien. no, perdón, adelante. No, iba a decir que en principio la teoría del sistema de sistemas es, oye, tengo sistemas independientes, los pongo a colaborar juntos para conseguir un objetivo común. Bien. Bien, y si no hay acuerdo, al final del día son los abogados los que deciden, estimo. Sí. Eh, bueno, Ignacio saluda a todos, dice, en tu experiencia, ¿es posible utilizar los principios del sistema de sistemas para generar estándares o protocolos
que son necesarios en un futuro. Por ejemplo, el manejo de tráfico en órbita baja para evitar colisiones. Interesante. Utilizar los principios de SOS para generar estándares o protocolos que son necesarios en un futuro. ¿A qué principios te refieres en concreto, Ignacio? Hola, buenas tardes, Andrés. Hola. ¿Me escuché bien? Sí, sí. Sí, me refería más que nada a aquellos principios de gobernanza en donde hay que poner de acuerdo a naciones enteras a manejar lo que es la gestión de tráfico, así como sucede en el tráfico aéreo, lo que puede llegar a ser en el futuro la Sí, gestión claro. de la constelación. Claro, cómo no. Pero sí, se podrían usar esos principios, pero al final, en cuanto a la gobernanza, lo que nos dice es aclarar lo antes posible. En Sí, este claro. caso, pues sería un poquito lo mismo, ¿no? Si queremos el manejo de tráfico en órbita baja para evitar colisiones, queremos generar un estándar, pues habría que aclarar esa gobernanza, ¿no? ¿Hay alguien que tome decisiones o nos juntamos todos juntos y discutimos durante 50 años y al final no hay decisión, ¿no? Pero sí, sí, claro, ¿por qué no? Bien, Bien, gracias. De nada. gracias Ignacio. Bueno, Julián dice, las situaciones como la actual en FCA sí ya se han producido en el pasado y algunas terminaron mal. ¿Las mejores prácticas para los sistemas de sistemas son suficientes para evitar estos problemas? ¿Deberían de aplicarse estas buenas prácticas a nivel político? ¿Deberían de imponerse las buenas prácticas? Eh, ¿Deberían aplicarse a nivel político? Sí, eh, pero está fuera de nuestro alcance. A ver, sí, esto es una cuestión que es muy relevante en Europa, por lo que sabemos. Todos los países europeos hablan de interoperabilidad, de defensa única en Europa, pero no es una realidad, porque al final cada país tiene sus propias ambiciones. Entonces, es algo que no está a nuestro alcance. Sí que hubiera estado a nuestro alcance, al alcance de la industria, quiero decir, eh, pero claro, ¿quién dice que no a miles de millones, ¿no? Pero sí que hubiera estado al alcance de la industria cuando esto arrancó, decirles a los políticos, señores, o aclaran la gobernanza o no seguimos adelante. Pero claro, como Bien, digo, miles de millones. ¿Deberían imponerse? Sí, pero ¿quién las impone? Si son los políticos los que al final, por lo menos en Europa, requieren a la industria para implementar estos sistemas. claro. Bien, acá hay un comentario sin una pregunta, lo leo de todos modos, dice Juan Manuel, dice, cuidado con B y B, hay que tener claro qué es verificar los requisitos y qué es validar el sistema. Sí, Eh, totalmente de acuerdo, Juan Manuel. Y en esto añado un grado de complejidad adicional y es las distintas definiciones de verificar y validar que hay en los distintos estándares. Por ejemplo, el entendimiento de V y V de INCOSE y del System Body of Knowledge y de la 15288 no es el mismo que el de la RP 4754. Entonces, te encuentras hablando con distintos actores y cuando tú dices verificar, ellos, ellos están entendiendo entiendo que tu comentario va más orientado a la RP 4754, los requisitos se verifican, el sistema se valida. Según INCOSE, yo puedo verificar y validar los requisitos, puedo verificar y validar el sistema, puedo mm, verificar y validar el diseño, cualquier otro elemento. ¿De acuerdo? Pero sí, totalmente de acuerdo. Muy, muy relevante. Bien, muy bueno. Bueno, después Daniel desde Perú dice, bueno, hay un comentario primero, la pregunta está al final, leo todo. Se enfoca un fenómeno o problema desde una perspectiva de sistemas, me imagino por las capacidades emergentes que se puede apreciar mejor, o solo de esta manera, no explicable por el funcionamiento de cada componente en forma independiente. Si esto es así, la gestión de sistema debe tomar mucho cuidado en los aspectos que tienen que ver con la óptima armonización o integración a fin de lograr cada vez mejores resultados, no solo de la correcta interoperación de los sistemas que lo componen.
posiblemente estará claro la manera eh, cómo, de cómo medir y establecer indicadores para monitorear cada componente y también del nivel de interoperabilidad que se da entre ellos y con su entorno. Y la pregunta, ¿cuál sería el enfoque, marco o metodología para poder determinar las mediciones e indicadores necesarios que puedan darnos una idea del rendimiento que produce dicha armonización o integración para poder mejorarlo? ¿O solo se trata de probar diversos tipos de arquitecturas para testear cuál es la que da mejor rendimiento? Vale. Creo que si lo entiendo bien, yo te diría que el enfoque o marco, por lo que yo conozco, que yo usaría es en la ingeniería de misión, también del DoD, Mission Engineering. Está muy centrado es una aproximación estructurada desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, pero aplicada a sistemas de sistemas desde un punto de vista de la defensa. Pero lo que nos dice el Mission Engineering es primero la misión. Identifica la misión o las misiones que quieres cumplir, identifica las KPIs, lo llaman Mm, MOS, MOPs, pero al final son indicadores de cómo bien cumplir la misión y de ahí deriva a medidas técnicas. Y con lo cual, con eso no se trata solo de ver cómo las arquitecturas rinden, sino cómo de bien esas arquitecturas responden a las necesidades de la misión. Vale. bien. Bueno, ya vamos, quedan tres preguntas y muy pocos minutos. Ahí quedan preguntas más del grupo directivo de Intelatam, que fueron las primeras que las salteamos para pasar a los Vale. participantes. ¿Cómo se implementa a nivel contractual la cooperación entre la Oficina de Ingeniería de Sistemas a nivel sistema de sistemas con las oficinas de ingeniería de sistemas a nivel sistema? En otras palabras, los ingenieros de sistemas de nivel sistema, ¿en qué medida cooperan? ¿No? Esta pregunta es en la práctica, ¿no? Desde tu experiencia. ¿En qué Sí. medida cooperan y defienden en la práctica la performance esperada a nivel sistema de sistemas, sabiendo que quizás deben desviar la operación usual Mm. a su nivel, ¿no? Sí. Eh, en mi experiencia, no estando clara esa relación en el contrato, no estando bien definida, depende mucho de cada industria. Mi experiencia, participando en un programa con tres partners principales como esto es mi experiencia, ¿eh? Podéis buscar en internet información. Dos de los partners en general eran bastante colaborativos, teniendo en cuenta los intereses de cada una de la industria. Otro de ellos ha bloqueado todo desde el principio, porque su objetivo final no era, eh, de nuevo, mi experiencia, mi punto de vista, su objetivo final no era participar en el SOS, era desarrollar su producto para luego venderlo. Y Mm, lo de participar en el SOS era un medio de conseguir fondos, ¿de acuerdo? bien. Repito, opinión muy, muy personal de lo que yo he visto. Podéis No des buscar nombres, noticias. no nombres. Bien. Podéis buscar noticias si queréis en internet y leer sobre esto, pero depende mucho de eso, Ok. de la ambición y de los objetivos de cada partner, de cada industria o cada socio. Gracias. Bueno, tenemos pregunta de Misael. ¿Qué recomendación tienes para la verificación y validación de los SOS, sobre todo desde la perspectiva de la integración y los modos de falla de propiedades emergentes, como mitigar dependencias ocultas? Sobre todo la perspectiva de integración. Bien, primera recomendación, aclarar la responsabilidad y hasta dónde vamos a poder ver de los sistemas constituyentes. Normalmente cuando tenemos un supplier, a nuestro proveedor le pedimos que nos dé todas las pruebas unitarias, que nos dé todos los resultados de pruebas y nosotros hacemos una selección de lo que queremos probar en nuestro propio ámbito, en nuestro propio laboratorio, simulador, lo que sea. En este caso depende. No vamos a poder pedirle al sistema constituyente, o a lo mejor sí podemos. De nuevo, depende de los acuerdos programáticos. A lo mejor le podemos decir, oye, necesito saber todos los resultados de tus pruebas funcionales del subsistema de emisión, porque es relevante y a lo mejor nos los dan, a lo mejor no. Y de ahí también tendremos que ver qué podemos hacer nosotros en nuestro nivel, qué vamos a tener disponible. Vamos a tener disponible un simulador, vamos a tener disponible sus equipos reales
en nuestro laboratorio integrados, aunque no podamos ver lo que hay dentro. Pues de nuevo, Mm. recomendación, aclarar el alcance, aclarar la autoridad, aclarar qué podemos y qué no podemos hacer lo antes posible. Y en base a eso decidir. Y básico en ingeniería de sistemas, gestión de riesgos. Tan pronto como se detecte un riesgo, levantar la mano, declararlo y bueno, intentar mitigarlo. Bien. Nos queda una última pregunta. Se nos acabó el Venga, tiempo. Disculpas a los participantes. Quizás algunos se tienen que ir. De todos modos, vamos a leerla. Nos sí. pasaremos un par de minutos. De Jaime, dice, interesante la perspectiva de poder prescindir de los requisitos. Si no se hicieran, ¿qué alternativas habrían para traducir las capacidades del inglés capabilities, buena aclaración, requeridas en el SOS a nivel de los sistemas constituyentes? Eh, Mi opinión y lo que yo evalúo en su momento, porque los requisitos normalmente son, como tal, muy invasivos, por así decirlo. Cuando escribimos requisitos son, son contractuales, es una redacción formal de necesidades muy específicas, muy concretas, como todos sabemos. Si queremos flexibilizar eso, la solución que yo encontré en su momento era, al final no resultó, pero bueno, si no queremos ser invasivos, por así decirlo, con los sistemas constituyentes, yo tengo unas necesidades, unos KPIs, unos MOPs, MOIs, llamarlo como queráis, del sistema de sistemas. Eso lo divido y asigno a cada sistema, oye, necesito que tu sistema sea capaz de hacer, de cumplir esto en este tiempo o esta velocidad o estas performances. La decisión es tuya de cómo cumplirlo. O preguntar, ¿vas a poder cumplir esto? También otro modo es coingeniería. Yo tengo una necesidad, mi sistema de sistemas tiene que ser capaz de cumplir esta misión en este tiempo o con estas performances o con estos resultados. Me siento con los equipos de ingeniería de los distintos sistemas y hablamos. ¿Cómo sería otro modo? En vez de decirles tienes que cumplir esto, le pregunto, ¿cómo puede contribuir tu sistema a este KPI del sistema de sistemas? Si las piezas encajan, no hay nada que hacer. Si no encajan, habría que negociar para ver cuál de los sistemas puede mejorar o cambiar ciertas cosas para cumplir con mis necesidades sin escribir requisitos formales. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Luis, súper interesante. Muchas Muy gracias. agradecidos y agradecidas todos, creo que todos los que están presentes y todos los que te van a escuchar luego en grabaciones. Eh, Así que gracias por preparar este webinar y ojalá hayas disfrutado en español. Sí, desde luego que Eh, sí. y bueno, vamos cortando la grabación entonces. Vale.